Muy buenas tardes, ingeniero Descalzi. Bueno, quisiéramos conocer un poquito más sobre el tema del gas que venimos debatiendo ya bastante tiempo y que la población está tomando conciencia poco a poco. Cuéntenos un pequeño resumen de lo que viene a ser este tema del gas para el Perú. Ya, la energía abunda en la naturaleza, hay muchísima energía disponible. La naturaleza lo que tiene escasa es la energía barata. El gas es una energía barata y la energía está en todos los procesos que uno tiene como ser humano y en todos los procesos productivos. Entonces, en cada cosa que hacemos hay un consumo de energía y el costo de la energía le va agregando costo a lo que podamos producir. Entonces, esencial para un país es tener energía barata. Pero en estas épocas donde el tema ambiental es un tema mayor, creo que es el tema más importante de nuestra época, además se requiere una energía limpia. El gas natural es un buen compromiso entre energía barata y energía limpia. El Perú era un país que dependía de dos fuentes de energía, de la hidroenergía, energía limpia y renovable, y el petróleo, energía cara y energía que produce el efecto invernadero, por lo menos en mucho mayor grado de lo que produce el gas natural. Entonces el Perú encontró un yacimiento importantísimo como es el yacimiento de Camisea, y la gran tarea para el Perú era convertir su matriz energética de una matriz preponderantemente petrolera en una matriz balanceada entre gas natural, hidroenergía y recursos renovables. Ese era el objetivo del Perú. Para eso necesita reservas importantes de gas. Entonces, la base de esas reservas importantes de gas era el proyecto Camisea. El proyecto Camisea fue explorado por Shell. Y Shell encontró dos yacimientos. El yacimiento mayor, el más importante, que es el lote 88, y el segundo yacimiento importante, que es el lote 56. Shell no pudo llegar a un acuerdo con Perú durante el gobierno del expresidente Fujimori. Entonces se retiró y los yacimientos revirtieron al Estado peruano. En esa época, y esto es uno de los temas que no se ha dicho y vale la pena señalarlo, durante las negociaciones entre Shell y el gobierno peruano de la época, Shell encontró como salida exportar el gas, solamente que el gas iba a ser exportado a través del ducto boliviano hacia el Brasil, y le puso al gobierno peruano como condición para ir adelante que le modificara los compromisos que tenía con el gobierno peruano para que permitiese por escrito la exportación de gas al Brasil. Y hay una respuesta del entonces presidente Fujimori que dice: nosotros aspiramos a tener $1, se refiere al millón de BTU por el gas que exportamos, pero el gas tiene que llegar a un precio competitivo a Brasil, y para eso tendríamos que venderlo a 10 centavos. Y si lo vamos a vender a 10 centavos, si vamos a vaciar los yacimientos, ¿qué negocio es esto para el Perú? Entonces, el propio gobierno del expresidente Fujimori no aceptó el tema y prefirió que se fuera Shell y ya el gobierno buscar un esquema diferente para el gas de Camisea. Shell se fue y el gobierno creó un marco legal especial para el gas, que es la ley 27133 o la ley de industria del gas natural. Y creado ese marco legal con la ley, con un reglamento, ese reglamento decía una cosa que era fundamental en un desarrollo de gas: solamente se puede exportar si es que las reservas cubren un horizonte permanente de 20 años. Es decir, solamente se puede exportar hoy en día lo que sobre después de haber cubierto los siguientes 20 años. Las reservas de Camisea no permitían hacer eso. Entonces, el marco que se hizo fue para atender el mercado interno. Durante la administración Fujimori se licitó los contratos, pero por alguna razón poderosa no los quiso firmar. Entonces los contratos fueron renegociados cuando llegó el gobierno de transición y fueron firmados durante el gobierno de transición, y con eso se lanzó el proyecto de Camisea.
El proyecto es de una magnitud tan grande y es tan importante que es imposible prever todas las cosas que podían haber ocurrido. Entonces, por aquello que pudiese haber ocurrido, se guardó el lote 56 para el futuro, para poder cubrir cualquier necesidad que escapase a las capacidades del lote 88. Termina el gobierno de transición, ya estaba en construcción el proyecto Camisea y recién había regresado el lote 56 al gobierno peruano y viene un nuevo gobierno. Y en el nuevo gobierno se decide exportar el gas. Es más, se dice que la exportación del gas era de interés nacional. ¿Cuál es la diferencia entre exportar petróleo y gas? Si uno exporta petróleo, va a pagar el costo de transporte. Entonces, hoy día monetiza el petróleo y si necesita el petróleo dentro de 20, dentro de 30 años, lo compra con el dinero que hoy día recibió, pero ese dinero le ha servido por 20 o por 30 años para crear infraestructura y otras cosas. La diferencia con el gas es que el costo de transporte del gas es altísimo, de tal manera que lo que le queda a uno después de restar el costo de transporte por el gas son centavos, es una parte mínima. Y lo que tendría que pagar en el futuro por comprar el mismo gas tendría que ser pagando el transporte para regresarlo y un precio normal del gas, entonces le sale carísimo. Hecho el cálculo económico, no funciona. Se puede exportar petróleo, pero si uno va a necesitar gas en el futuro, dentro de los próximos 50 años, no funciona exportar gas. No obstante, querían hacer un negocio en base a exportar el gas. Entonces hubo una primera discusión y para poder exportar el gas, el del lote 56, se examinó reducir las regalías. Si el proyecto de Camisea había sido entregado en un concurso público que pagó 37% de regalía, ¿cómo se iba a exportar a un solo postor posible el gas del lote 56 cuando este postor ofrecía 12,5% de regalías? Era socialmente inaceptable, no habría cómo explicárselo a la población. Entonces es allí donde surge ingeniosamente una manera de hacerlo, porque se hablaba de la regalía. Según la ley de hidrocarburos, la regalía se aplica al precio internacional. Entonces, cuando a uno le hablan de un porcentaje que es la regalía, está asumiendo que ese porcentaje lo aplica al precio internacional. En el contrato del lote 56, ese porcentaje de regalía no se aplica al precio internacional. Entonces está escrito de una forma encriptada, de tal manera que salvo alguien que conoce del tema lo puede entender, alguien que no conoce del tema le cuesta muchísimo poderlo entender. Los porcentajes de regalía en el contrato del lote 56 no se aplican al precio internacional, se aplican a una fracción del precio internacional que se establece mediante una tabla. Cuando uno hace el recálculo para ver cuánto es lo que realmente se obtiene como porcentaje de regalía ya en función del precio internacional, se lleva una sorpresa. Nunca es más de 7%. Por eso es que yo he dicho que sea el precio internacional alto o sea el precio internacional bajo, si el Perú va a recibir menos de 7%, siempre va a recibir una cantidad mínima, una cantidad irrisoria, vergonzosa por el gas que vende, y todo el resto queda en manos del exportador. Entonces el mal está en ese contrato. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se presentó el contrato? Ante la prensa hay una nota de prensa del propio Ministerio de Energía y Minas donde dice: se obtuvo un porcentaje de regalía más alto de Camisea, lo cual es falso. Y sobre esa base social se continuó con el proyecto de exportación. Yo desde esos momentos dije que nos iba a afectar en dos cosas, ¿ya? La primera, los precios, que eran ridículos. Y dije que, sin embargo, más importante que los precios iba a ser la carencia de gas, porque el gas se estaba usando mal, se estaba consumiendo en lo que no se debería consumir, con lo cual se lo gastaba aceleradamente. Eso le conviene al que produce, porque lo que quiere es monetizar sus reservas, pero no al que consume. Al que consume le interesa tener garantizados los más años que pueda. Y al estar exportando el
gas del lote 56 y en esos momentos se modificó hasta el contrato del 88 para también exportar gas del lote 88. Entonces, ese gas nos iba a hacer falta en el futuro. Quizás no a nosotros, pero les iba a hacer falta a nuestros hijos. Y ellos se iban a encontrar con un país acostumbrado al gas, así como un país se acostumbra al agua y se acostumbra a la electricidad, se acostumbra al gas. Acostumbrado al gas y ahora teniéndolo que importar, pagando el triple de lo que cuesta el gas natural, lo cual afecta las economías de las familias en todo, porque le sube el costo de cocinar, le sube el costo de la electricidad, le sube el costo de transporte, le sube todo, ¿no? Entonces, ese era el gran riesgo. En esos momentos, cuando yo puse este parecer en el año 2005, 2006, que se hacían estos cambios, la gente, la prensa parecía no darse cuenta. En algún momento hice la comparación y les dije, estamos vendiendo el gas como si vendiéramos el petróleo a menos de $1 el barril. Y fue la portada, me acuerdo, de 2 diarios, de Expreso y de La República. Ahora, estos temas después han pasado desapercibidos hasta que recientemente los levantó de nuevo Alfredo Barnechea y le dijo a la gente una gran verdad. El gas se vende para la exportación a un precio ínfimo. Es cierto que los precios internacionales contribuyen a que las cifras sean así de vergonzosas, pero no es menos cierto que si las cifras fueran altas, también los porcentajes que recibiría el Perú serían bajísimos. Para comparar, en el mismo sitio, en Camisea, en la selva, donde se vende el gas, a los precios internacionales de estos momentos, un consumidor eléctrico paga peruano, para producir electricidad en el Perú, paga grosso modo $1.50, el millón de BTU. Si es industrial, paga grosso modo $2.50. Y si es gas de exportación, paga 6 centavos. Esos 6 centavos se van íntegramente como pago de regalía. El productor de gas lo vende a 6 centavos, le paga los 6 centavos al Estado, se queda sin nada y ese es el gas que luego se exporta. Entonces, ¿cómo vamos a vender en el mismo sitio para electricidad en el Perú a $1.50 y para electricidad en México a 6 centavos? Ahora, en el momento que se inicia todo este tema de la exportación, se toma como parámetro las medidas de Henry Hub como pago. ¿Qué es lo que envuelve a esta medida? Porque es muy dudoso todo esto en tema de los precios que ponemos como techo para el Perú.